Hola, buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Betler Guadalupe Cap Sánchez y el día de hoy voy a presentar la actividad número 2, Autoridades en materia laboral, perteneciente a la unidad 3, Derecho procesal laboral. En esta actividad se nos está pidiendo que expliquemos a una persona que desconoce del tema todo acerca de las autoridades que participan en materia laboral. Lo primero que tenemos que hacer para poder darle a entender a esta persona respecto a las autoridades es primero que nada definir qué es una autoridad. Y de acuerdo con lo que hemos estado viendo en el contenido nuclear, podemos encontrar que una autoridad es una persona física o jurídica, es decir, una institución, que tiene la facultad, la capacidad y la autorización de realizar actos específicos. Como veremos más adelante, por ejemplo, en el caso de la materia laboral, un ejemplo sería la capacidad de conciliar. Actualmente, la legislación laboral que está regida bajo la Ley Federal del Trabajo con su última reforma en el 2025 nos muestra en su artículo 523 una lista de todas las autoridades que existen en materia laboral que se involucran en la resolución de conflictos. Y este tipo de autoridades se dividen en dos, las administrativas y las jurisdiccionales. Primero que nada, para poder entender que es una autoridad administrativa, nos tenemos que ir hacia el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde habla de la administración pública. Y nos define básicamente que una autoridad administrativa va a estar encargada del funcionamiento, el mantenimiento y la designación y la supervisión justamente de la administración pública. Y la administración pública además se va a encargar de ordenar, disponer y organizar los recursos del Estado, es decir, con lo que el Estado cuenta para sus diferentes instituciones. Este tipo de autoridades administrativas se debe dividir en dos, las centralizadas y las paraestatales. Las centralizadas básicamente son las que dependen del Poder Ejecutivo, como lo son las secretarías, y las paraestatales son instituciones descentralizadas que dependen de una secretaría, pero que prácticamente tienen funciones propias, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver ejemplos de las autoridades administrativas centralizadas, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud, entre otras. Una de las paraestatales puede ser la Lotería Nacional, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el IMSS o el ISSSTE. Si nos damos cuenta, estas dependen directamente de alguna secretaría, por ejemplo, la Lotería Nacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral depende de la STPS y el IMSS liste de la Secretaría de Salud. Ambas están regidas por el Poder Ejecutivo Federal. Y en este sentido, las que dependen directamente son las secretarías, pero las paraestatales tienen injerencia del Poder Ejecutivo Federal. Por otro lado, una autoridad jurisdiccional es aquella que se va a encargar de dirimir controversias de orden judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tratar todos aquellos conflictos que se tengan que atender de manera legal, ¿no? Y este tipo de conflictos se pueden dar entre particulares, es decir, entre empleados y patrones, o entre particulares y el Estado, que en este caso ya figuraría el gobierno y a lo mejor un empleado de gobierno, ¿no? Entonces, este tipo de controversias o la aplicación de la ley para poder solucionar estos conflictos está recaído directamente en el Poder Judicial, como lo marca el artículo 94 de la Constitución Política. Y al respecto, sus instituciones van a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Y como veremos más adelante, dentro de ellos están los tribunales laborales, que surgieron a partir de la reforma del 2019, de la reforma laboral del 2019. Como vemos aquí, y como veníamos mencionando, en la reforma laboral que dio inicio o que se planteó el 1 de mayo de 2019,
se estableció una nueva forma de resolución de conflictos en las que prácticamente desaparecieron las juntas de conciliación y arbitraje y se formularon los tribunales federales, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Entonces, esto es a cargo de la Secretaría de Gobernación. Existen centros de conciliación y registro laboral a nivel federal, pero también existen de manera local, como podemos aquí observar un ejemplo del estado de Nuevo León o un ejemplo del estado de Baja California. Del mismo modo, los tribunales van a ser federales y van a ser locales o estatales. Antes de pasar a la parte de conocer algunas de las autoridades administrativas y jurisdiccionales principales, es importante que entendamos que cada una de ellas tiene facultades y atribuciones. Y para entender qué es una facultad, nuestro contenido nuclear menciona que es una autorización que tiene un sujeto frente a otro. Y yo lo traduzco como lo que se puede hacer, ¿no? Entonces la facultad es lo que puede hacer una institución. Y aquí podemos ver un ejemplo de un juez. Un juez puede emitir una sentencia, está facultado para emitir una sentencia. Y una atribución va a ser una tarea que el Estado debe realizar. Yo lo traduzco como lo que se debe hacer, ¿no? Y un ejemplo sería el SAT, que es el servicio de administración tributaria, que básicamente se encarga de recaudar impuestos. Entonces, en uno vemos que es la facultad o lo que se puede hacer, y en otro vemos lo que tiene que hacer o lo que se debe de hacer, que prácticamente es como una obligación. Entendiendo esto, podemos ver algunas autoridades administrativas que intervienen en los procesos laborales, y uno de ellos principalmente sería justamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPSS, que de acuerdo con el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, se le faculta para que pueda vigilar, o más bien para que tenga la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas, las leyes y los reglamentos en materia laboral. En su artículo 153A de la misma ley, también se le faculta a la STPS para promover la capacitación y adiestramiento, y esto lo va a hacer a través de la verificación de los registros de aquellas instituciones que se dediquen o que se quieran dedicar a impartir cursos de capacitación. También se encarga de promover la democracia sindical, la negociación colectiva y los contratos ley. En este caso estamos hablando de la regulación de sindicatos, que no participa directamente en la regulación, pero en conjunto, por ejemplo, con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, puede vigilar que se promueva la democracia sindical, ¿no? También participa en el Servicio Nacional de Empleo, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en la Profedet, que es la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, que aunque no como tal interviene en sus funciones, trabajan en conjunto para vigilar por los derechos de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en el Servicio Nacional de Empleo, que la bolsa de trabajo esté regulada, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se lleven a cabo las conciliaciones de manera adecuada, y en la Profedet, pues que los trabajadores estén protegidos o informados acerca de cómo proceder ante un conflicto laboral. Con todo esto, la STPS contribuye también a promover la productividad, puesto que si los empleados están capacitados y además están protegidos por sus derechos básicos laborales, entonces la productividad se va a ver aumentada. El ámbito de aplicación de esta Secretaría pues es a nivel federal, aplica para todas las empresas de diversos sectores, ya sea de comunicación, transporte, energía, banca y finanza. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, del Servicio de Petrolero o la Comisión Federal de Electricidad, que aunque no interviene en sus funciones, sí puede vigilar en cuanto a la materia laboral, ¿no? Sus atribuciones están básicamente establecidas en la Ley Federal de Trabajo y se atañe a los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Poder Ejecutivo emita. Es decir, que tiene que acatarse a los acuerdos que el presidente de la República pueda emitir con el objetivo de poder preservar sus funciones de manera estratégica y justa.
Otra institución administrativa es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que como lo habíamos mencionado, es la que se encarga de proteger al trabajador. Eso está establecido en el artículo 530 desde la fracción 1 a la fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo. Y básicamente se está dedicando a la representación y asesoramiento de los trabajadores que presenten algún conflicto laboral. Está facultado o tiene la injerencia de interponer recursos ordinarios y extraordinarios que sean necesarios para poder vigilar que los derechos de los trabajadores se protejan cuando exista algún conflicto. También participa en la propuesta de soluciones amistosas, en este caso la conciliación, que vuelve a lo mismo. Aunque no como tal promueve la conciliación, porque esto le corresponde a otra institución que es el CFCRL, sí participa de manera organizada para vigilar que se sigan todos los pasos adecuados en el proceso de conciliación. De esta manera auxilia a los centros de conciliación, es decir, trabajan en equipo, y además auxilia a las personas en las audiencias cuando necesiten, por ejemplo, que no tengan la información suficiente para poder velar por sus derechos. El ámbito de aplicación de esta institución pues es prácticamente a todos los trabajadores del sector privado, pero también abarca a los trabajadores del hogar, a trabajadores que ya no estén actualmente laborando, pero que por ejemplo estén pensionados o que hayan tenido algún conflicto laboral, o si por ejemplo las personas ya han fallecido, que los derechos que como trabajador tenía pueda beneficiarse o puedan reclamarlo los beneficiarios. Entonces, básicamente abarca todo lo que es el ámbito de las personas que se encuentran en situación laboral. Otra institución administrativa es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que esta básicamente su función es recabar impuestos, como bien sabemos, por su actividad fiscal, y evita la evasión del pago, ¿no?, de los impuestos por parte de todas las personas. Pero tiene una participación especialmente en cuestión de lo laboral, porque cuando los trabajadores presentan objeciones en cuanto a la participación de utilidades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede intervenir, puesto que es la única que conoce los movimientos fiscales de los patrones. Entonces puede intervenir en la correcta distribución de las utilidades. Su ámbito de aplicación pues es igual de manera federal, pero atañe a dos tipos de sectores, al sector privado y al sector público. En cuanto al sector privado, pues como lo mencionamos hace un momento, es principalmente en la participación de utilidades, que se garantice el derecho de las utilidades de los trabajadores. Y en el sector público, aunque no interfiere de manera directa, sí participa junto con otras instituciones, sobre todo en establecer las políticas salariales del sector público y también en impulsar programas de empleo, sobre todo en el manejo de recursos, para pues garantizar que las personas tengan acceso, por ejemplo, a cursos de capacitación. Otra secretaría administrativa, o más bien otra autoridad administrativa, es la Secretaría de Educación Pública, que esta básicamente su función es educativa. Su función real es capacitar y adiestrar prácticamente a todo lo que es el sector laboral, y eso está fundamentado en el artículo 526, en donde se vigila que se lleva a cabo el cumplimiento de las obligaciones del patrón, que básicamente lo que dice es que debe garantizar la capacitación y adiestramiento del personal con el objetivo de lograr la profesionalización o impulsar la productividad. Trabaja junto con la STPS para promover planes y programas de capacitación y adiestramiento justamente. Su ámbito de aplicación pues también es a nivel federal, pero abarca básicamente todos los niveles de educación, desde la básica, media superior y superior, pero también interviene en otros procesos como por ejemplo la educación de los adultos mayores o verificar que la revalidación de ciertos programas educativos sea legal, y también promueve la formación o el impulso de programas de capacitación y adiestramiento junto con la STPS.
Finalmente, una de las autoridades administrativas de las que voy a hablar es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es conocida como la CONASAMI, donde básicamente la función de ella es fijar los salarios mínimos generales y profesionales. Este tipo de organizaciones es básicamente de representación tripartita, es decir, tiene representantes del gobierno, tiene representantes de las empresas y tiene representantes de los trabajadores para poder establecer de manera justa lo que son los salarios mínimos, tanto generales como profesionales. Y esto va a depender del nivel de la economía nacional. El ámbito de aplicación es también federal y hay que tener ciertas consideraciones, ya que el establecimiento de los salarios mínimos puede diferenciarse por regiones, y esto lo podemos observar sobre todo en las áreas de frontera donde hay ciertos ajustes en cuanto a los salarios. Abarca a todos los empleadores del país y tiene un motivo social, es decir, garantizar un ingreso digno para que esto pueda satisfacer las necesidades de todos los trabajadores. Y además, su establecimiento es temporal. Se establece cada año y entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente en el que se establezcan los salarios mínimos. Por otro lado, antes de pasar a hablar de las autoridades jurisdiccionales, que estas ya, como lo mencioné al principio, son las que abarcan ya un problema judicial o un problema ya legal, un conflicto que tiene que ser atendida por una autoridad legal, es importante entender que antes de llegar a esta instancia es necesario pasar por un proceso de conciliación, como lo hemos visto en las unidades anteriores, ¿no? Y al respecto, los centros que se encargan de vigilar esta conciliación es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el CFCRL, que tanto tiene sus instituciones federales como locales, y ambas van a estar encargadas no solamente de la conciliación, sino, como hemos visto, de registro de sindicatos, de la regulación de contratos colectivos, contratos ley, el establecimiento, registro de los reglamentos internos de las empresas y justamente pues, la conciliación prejudicial. Una vez que se haya hecho la conciliación o el proceso de conciliación y que no se haya logrado como tal, y se emite una constancia de no conciliación, entonces el proceso ya puede pasarse a una autoridad jurisdiccional, que en este caso corresponde a los tribunales laborales, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución Política son dos los principales, los federales y los locales. Y básicamente la diferencia en cuestión de sus actividades tiene mucho que ver con el ámbito de aplicación. En el caso de los tribunales federales, pues obviamente es a nivel federal, sobre todo en aquellas industrias y servicios, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política, que son empresas de índole federal, ¿no? O que son problemas que solamente se pueden resolver a nivel federal, como por ejemplo la industria textil, la industria cinematográfica, entre otras. Y los locales, pues obviamente van a tratar conflictos de manera local o estatal, y esto básicamente atañe a casi todos los trabajadores y patrones del sector privado. Finalmente, como podemos ver a través de lo que hemos estado hablando de las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales, vemos que aunque tienen funciones individuales, básicamente todas se relacionan y trabajan en conjunto porque el objetivo principal, al final de cuentas, es velar por los derechos de los trabajadores y que se puedan defender de manera legal y de manera justa.